acerca de las cosas que pensamos. Ay, la mente, los pensamientos. ¿Quién conocerá nuestra mente? ¿Quién sino Dios? Ni nosotros mismos logramos conocer, pero Él sí la conoce. Muy bien, de este texto, solamente un título corto para la enseñanza de hoy, de estos dos versículos. Y yo la he llamado la batalla de la mente. La batalla de la mente. Cuando era pequeño, hace unos pocos meses atrás, íbamos a la iglesia, nos llevaban por grupos, porque éramos muchos, y además la iglesia estaba muy retirada. Y entonces mi papá y mi mamá, que querían llevar al mayor grupo de sus hijos que fuera posible a la iglesia, no podían hacerlo porque pues costaba un dinero llevarlos a todos. Solamente tal vez mi hermana mayor y luego los 2 o 3 mayores no estaban incluidos, pero por lo menos habían 10 disponibles para llevar cada domingo. Así que cuando nuestra familia fue atraída al Señor a aquella iglesia, el más feliz fue el pastor, porque hubo niños para cada salón de escuela dominical. Llegaron de todas las edades y de todos los colores y sabores, niños para esa iglesia. Y entre todos esos también estaba yo. Yo recuerdo que era uno de los que más anhelaba ir a la iglesia. De hecho, cuando no me correspondía ir, hacía pataleta. Pataleta porque lloraba, me ponía triste y me iba a mi cuarto a llorar porque yo quería ir a la iglesia, pero no me llevaban todos los domingos. Y hay una cosa que recuerdo cuando íbamos camino hacia la iglesia, es que en un rincón de un lugar, una esquina de la avenida 10ª en Bogotá, con la calle 13, que es 10ª con Jiménez, pleno centro de Bogotá, sector de San Victorino. Eso era un paso obligado en el bus para ir hasta la iglesia, estaba más de 1 hora y media el bus desde nuestra casa. Pero siempre que pasaba a mano derecha, en esa esquina, había un edificio, y en ese edificio había una enorme pared que daba hacia este lado de la avenida por donde nosotros veníamos. Y en esa pared había una leyenda, que yo siempre la leía cuando pasaba. No la entendía mucho, siendo niño. Pero por supuesto, fueron muchos años que eso estuvo ahí. Yo me hice un adolescente y luego un joven, y eso todavía permanecía ahí, ese aviso. Y ese aviso decía exactamente esto: nada llega a los sentidos sin que primero no haya pasado por la mente. A mí me inquietaba esa frase porque no la entendía, no la comprendía, pero me inquietaba. Después, cuando pude ligeramente entenderla, y ahora que más o menos la comprendo, y a la luz de lo que el texto nos dice hoy, me inquieta mucho lo que es nuestra mente. En Colombia tenemos la riqueza y el privilegio de contar con uno de los neurólogos más reconocidos en el mundo hoy, el doctor Ginás. Neurólogo en el Hospital de Nueva York y una eminencia en el campo de la mente, el pensamiento, un neurólogo de mucha reputación. Lástima que es ateo, cosa que no entiendo, como alguien que ha entrado en los escondrijos del cerebro sea ateo. En una entrevista recuerdo haberle escuchado decir que él cree que no hemos llegado ni siquiera al 10% del conocimiento
que debería tenerse sobre cómo funciona el cerebro, cómo se procesan los pensamientos, las ideas, y cómo es que funciona esto que es tan complejo. Cómo se dan las conexiones a nivel neuronal para que podamos hacer luego las cosas. ¿Cuál es la velocidad a la que viajan los pensamientos y las ideas para que luego se conviertan en acciones? Dicen que así como es de vasto tratar de conocer todo el universo, es igual de vasto conocer cómo funciona nuestra mente. Porque una parte es de lo que él se ocupa, una parte es el órgano, como el cerebro como tal, como un órgano. Pero otra cosa es lo que ese órgano hace que no puede verse. Que lo abren y ven un montón de cosas allí, pero no saben cómo es que actúan estos asuntos internamente. ¿Cómo se procesa un pensamiento? Pero ciertamente tenemos todos una batalla en este campo, porque lo que pensamos es tan importante que termina afectando lo que nosotros somos. De hecho, es reconocido por todos que en la mente es donde se llevan a cabo las más grandes batallas. Así que lo que pensamos es muy importante. La mayoría de ocasiones, y sobre todo cuando no se ha disciplinado la mente acerca de qué pensar, no somos responsables de todo pensamiento que asalta nuestra mente, pero sí somos responsables de las acciones que llevamos a cabo producto de eso que pensamos. Algunos inclusive llegan a decir que la mente no hace nada, la mente solo crea. Y esos son otros asuntos ya. El gran Martín Lutero llegó a decir algo que ustedes me han escuchado repetirlo en más de una ocasión cuando pensaba en esto de la mente y los pensamientos y todo. Dijo él: no somos responsables de que los pájaros revoloteen sobre nuestra cabeza, pero sí somos responsables de que aniden en nuestra cabeza, vuelen la cabeza de los que pueden hacerlo. Valga la aclaración. Mi cabeza jamás sería una elección para un pajarillo. Tendría que trabajar mucho más que en la cabeza de algunos por acá que hay suficiente cabello. Pero ciertamente eso lo que quiere decir es que hay pensamientos que pueden ser repentinos, no recurrentes, que no son la constante, pero que muy repentinamente asaltan nuestra mente. Pensamientos que usted mismo, después de que recibió el dardo, se avergüenza de haber pensado y se avergonzaría más si otros lo supieran. Es tan delicado esto de lo que pensamos que de hecho estoy seguro que, excepto algunos niños muy pequeños, ninguno de nosotros aceptaría el reto de que otro pudiera conocer sus pensamientos. Si se pudiera hacer, los conociera todos y estuviéramos dispuestos a darle licencia para ello. Porque si usted no se ha ruborizado con algún pensamiento que le ha saltado en su mente, yo sí. Yo sí. Si usted no ha sentido vergüenza por algún pensamiento inapropiado que de pronto llegó a su cabeza, yo sí. Por eso hablo de batalla de la mente. Y el apóstol Pablo, que no ha cerrado
el tema que veníamos tratando, sino que esto es una continuación de lo del domingo pasado. Recuerde cómo terminó él el domingo pasado, que nosotros hicimos la enseñanza acá. Él terminó hablándonos sobre el afán, la ansiedad y diciendo, tranquilos, no se afanen, presenten todas sus peticiones delante del Señor en toda oración y ruego con acción de gracias, como escuchó que lo hicimos hoy. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Se da cuenta que él ya tenía en mente hacer la conexión? Él guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y entonces hoy se abre diciendo, por lo demás, es decir, si algo se me ha quedado fuera, y lo repetirá ahora, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, el mandamiento es en esto pensar. 6 cosas en un solo mandamiento en las cuales nosotros debemos pensar. Primera, en todo lo verdadero. Usted y yo sabemos que la verdad es lo opuesto a la mentira. Y que hay muchas cosas que son verdaderas y otras muchas más que no lo son. Lo verdadero es todo lo que corresponde con la revelación de Dios. Todo lo que se corresponde a lo que Dios ya ha revelado en su palabra, eso es verdadero. Lo que no corresponda con eso, aunque se muestre como una verdad, no es verdad. No es verdad. Cuando hablo sobre este concepto de lo que es verdadero y sobre la verdad, siempre a mi mente llega la escena de Pilato hablando con Jesús. Y siempre lamento que aquel hombre no se haya quedado un poquitito para esperar la respuesta del Señor ante la pregunta que él le formuló cuando el Señor compareció ante Pilato. Jesús le habla un par de cosas y Pilato le dice, ¿y qué es la verdad? Y se dio media vuelta y se fue, sin reparar en la respuesta. Y la formulación de la pregunta es, por supuesto, hecha por un hombre cuya concepción mental corresponde a la cultura greco-romana. Es decir, él piensa como pensaba un griego o un romano de su tiempo, que la verdad es un concepto. Eso es lo que él pensaba. Por eso no preguntó de manera correcta. Él no preguntó quién es la verdad, sino que preguntó ¿y qué es la verdad? ¿Qué tienes tú que decir acerca de la verdad? Porque la verdad es solamente un concepto y nada más. En otras palabras, lo que para Pilato era la verdad era algo completamente subjetivo, como sucede hoy con las personas. A las personas se les pregunta qué es la verdad y dicen, bueno, eso es algo relativo. La verdad es algo relativo. Y pues dependiendo a qué se refieran por verdad, esa definición sería correcta. Pero cuando hablamos de la verdad con mayúscula, en el sentido de un absoluto, la verdad es lo que Jesús le hubiese dicho a Pilato si se hubiese quedado. Muchacho, estás formulando mal la pregunta. La pregunta no es ¿qué es la verdad? La pregunta es ¿quién es la verdad? No es un concepto, no es una opinión, no es una corriente filosófica, sino que la verdad es una persona que aquí la tienes frente a ti. Soy yo, le hubiera dicho Jesús. La verdad, desde el punto de vista de la revelación de Dios, no es un concepto, ni una opinión,
ni algo subjetivo ni relativo, es una persona con nombre propio, Jesús. Él es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él mismo dijo, y conocerán ustedes la verdad, y la verdad les hará libres. Hablando de Él mismo, de sí mismo. No del concepto de la verdad, sino de Él como verdad. Él es lo más verdadero que jamás ha pisado este planeta. Lo más auténtico es Él, la verdad. Y a nosotros se nos invita a pensar en lo que sea verdadero. Sí, hermano, hay tanta falsedad en el mundo que la tendencia nuestra en ocasiones es a pensar más en lo falso que en lo verdadero. Es que no hay nada que sea verdadero que no tenga imitación de algo falso. Los chinos son especialistas en copiar toda la tecnología de avanzada del mundo occidental. Especialistas en eso. Copian exactamente todo, tal cual. No copian la calidad, lamentablemente. Y ojalá este video no llegue al gobierno chino. Pero calidad no copian. Lo primero que uno piensa cuando va a comprar algo y le van a vender un repuesto para el carro, para la moto, para algún asunto, una computadora, algo, y le sacan a uno posibilidad. Le dicen, mire, esto es original. Pero hay este que es nacional y hay este que es chino. Y obviamente el chino siempre vale menos. Porque usted sabe que si es chino, de pronto no es muy bueno. La calidad no será muy reconocida y usted sabe que no le durará mucho. Porque ellos imitan, todos lo imitan, completamente todo. Una persona que viajó en 2 ocasiones a China, después que regresó, me comentaba, dice, es increíble, llega uno a un lugar en donde es como una ciudad entera y es solo un centro comercial. Para comprar todo lo que usted quiera, las marcas más reconocidas en perfumería, en platería, en orfebrería, en lo que usted imagine, allá está en ese lugar. Para que usted compre al mayor o al de tal. Y cuando usted llega, le ofrecen, le hablan en su idioma, no importa qué idioma hable usted, ellos se lo van a hablar. Y entonces pregunta un perfume y dice, ¿cuál quieres? ¿Quieres el original o quieres la copia 1, 2, 3? Tenemos 3 tipos de copia. ¿Cuál quieres? Y así de sencillo es. Claro, el más tonto termina comprando el original, pero los chinos son más vivos y ellos nunca van a vender el original. Es el más cercano al original, pero nunca será el original. Alguien dijo, si es original no lo conseguirás en China. Si es original tendrás que buscarlo fuera de China, no allí. Y en un mundo así, que todo se copia, que todo es inventado, que todo es falso, están produciendo arroz sintético en China, carne sintética, y nos la están mandando para todo el mundo. Chinos. La economía más floreciente, más creciente en el mundo. Y tanta tecnología que desarrollan. Un gran hermano en Cristo hacía negocios y una ocasión él vivía allí nada más por el sector de Palotal, tenía una casa muy hermosa ahí. Pero él era comerciante al por mayor de muchas cosas. Y un día me contó de su experiencia en China. Dice, hermano, usted no, cuando usted va a negociar el por mayor, usted tiene que ir a China. Y me contó cómo es, dice, yo fui a mandar a hacer ventiladores.
Pero yo no necesitaba un ventilador, no me hacen un ventilador en ese lugar. Y usted va con la mentalidad que encontrará una fábrica gigantesca en donde habrán muchos y muchos obreros trabajando, produciendo partes y partes de los ventiladores y esto para exportar al mundo. No. Dijo, no. Son casas normales hasta con cierto nivel de pobreza. Pero en esa casa hay un torno, hermano, que el gobierno mismo ha subsidiado a la familia. Y allí trabaja el abuelo de 90 años. Y trabajan los hijos y los nietos y esto. Todos están haciendo algo, una labor. Allí producen todas las piezas. Y uno mete piezas para triturarlas, el otro las saca, el otro las funde, el otro hace esto. Cada uno, hasta que sale el ventilador. Y ponen fácilmente una cantidad de 1 millón, 2 millones de ventiladores en un contenedor y ¡pam! Para Colombia o para Venezuela, donde sea. Así. Una economía pujante. Y sin embargo, en esa macroproducción y economía, China no puede contener hoy, una pandemia que amenaza al mundo. Y que Dios nos guarde, ¿no? Que Dios nos guarde, porque es mortal. Ya 2 doctores que atendían casos en la provincia donde se presentó el brote murieron. 2 doctores ya fallecieron. Así. Mire, toda la tecnología del mundo, pero en gran medida también es como el equilibrio, como una manera, no sé si sea una especulación, de hacer que miren cómo hacen las cosas. Porque competir con el mundo avanzado, pero en desigualdad de condiciones en cuanto a la calidad, no es tampoco correcto. Eso es de lo que Pablo hablará más adelante ahora. No solo no es verdadero, ellos exportan todo, cualquier cosa copiada puede venir de China, lo que usted desee. Usted va a comprar una llanta para el carro y una llanta reconocida, una marca americana, japonesa, europea, le costará tanto dinero, pero una marca china le costará mucho menos. Porque hay fábricas de llantas en cualquier barrio de China. Usted ya cuando le escucha llantas Li Pan, Chunpai, Weibun, ya no, es como chinito. Y a veces toca, ¿no? Pero uno sabe que no siempre funciona. Y mirar eso nos hace en ocasiones perder la confianza porque vemos tanta falsedad. Y una pregunta, pero si es bueno, pero si es bueno lo que me están ofreciendo. ¿Y dónde fue hecho? Desconfiamos con razón. Porque el mundo es un mundo de falsedad. Pero en medio de todo eso Pablo dice, ustedes piensen en lo verdadero, no en lo falso. Piensen en lo verdadero. Así como hay cosas falsas, también hay algo verdadero. Piensen en eso. Primero nos invita a eso, a pensar en eso. Segundo, él dice, piensen en todo lo honesto. La humanidad se fundamenta en la verdad y en la justicia. Debería fundamentarse en esas 2 cosas, que son las que dan sustento a la honestidad. Eso es ser coherente entre el ser y el hacer, entre lo que digo y lo que hago. Es que haya esa coherencia, honestidad. Más adelante, tratando otro punto, seguramente les relataré una anécdota que algunos ya conocen y otros no, entre la diferencia que hay entre ser honesto y ser íntegro. Porque la unión de todas estas cosas en las que Pablo nos invita a pensar no es otra cosa sino pensar con integridad. Y eso es algo bien complejo, bien complejo. En esto pensar, en todo lo justo, lo que es libre de contaminación, lo que no puede mezclarse con nada más. Todo lo justo se encuentra solamente en Dios. Fue Dios quien mirando hacia este planeta dijo, no hay justo ni aún uno.
Ni uno solo. Y un hombre que no le creyó a Dios ante esa aseveración fue capaz de decirle: Señor, no destruyas a esas ciudades solo porque no encuentras a un justo. Y el Señor le dijo: bueno, está bien, muéstrame a uno pues. Señor, si hay 50 justos, si logro reunirte 50 justos, no destruirás a esa ciudad. Está bien, muéstrame 50. Y Abraham no pudo con 50. Señor, ¿y si 30 justos por 30 estaría bien? Bueno, por 30 no la destruyo. Y pensándolo bien, Abraham dijo: no, 30 no creo que exista. Trató de pensar nombres de gente que él conocía. Dijo: fulanito, no, justo 30, no son 30. Señor, 20 estaría bien, por 20 no la destruyo. Bajó a 10. Por 10 justos que haya en la ciudad. ¿Sabe? Pensó en su propia familia. Incluyó a la familia de Lot, porque era su familia también. Y bueno, los de Lot y los míos sumamos, yo creo que 10 justos. No habían 10 justos ahí. De hecho, Lot demostró no ser nada justo. Y finalmente sabemos que no hubo uno solo. Y el que parecía a los ojos de Abraham, no de Dios, ser justo, entonces Dios le dijo: mira, dile, yo sé que estás pensando en tu familia. Dile a Lot y a su familia que salgan de ahí porque no voy a destruir esa ciudad. Es más, le deja saber que no es porque Lot sea justo, sino porque Dios es justo. Y responde a la solicitud de su siervo. Es solo por eso. Es teniendo condescendencia con ese Abraham. Pero termina acabando a las dos ciudades, Sodoma y Gomorra. ¿Que hay justicia en el mundo? ¿Dónde? ¿Que hay justicia en nuestro país? ¿Que el aparato judicial en esta patria colombiana es fiable? Déjeme reír. No hay justicia. Los que deberían ser justos se han vendido por cualquier baratija. Se venden constantemente. Y sin embargo, Pablo dice: piensen en todo lo que es justo. Él no está diciendo piensen en las personas justas, porque él mismo ha dicho que no hay ni uno. Él no está diciendo piensen en las personas justas, dice en lo que es justo, no en quién es justo. En las cosas que sean justas, en eso piensen. Hasta ahora no nos invita a más, no nos pide otro mandamiento, sino solo eso, que pensemos en esas cosas, piensen en esto. Y luego dice: piensen en todo lo puro, lo que no está contaminado por nada perecedero o pecaminoso. La mente pura, dijo el apóstol Pablo a Timoteo, siempre piensa en lo puro, pero la mente impura, aún lo puro lo ve como impuro. El que tiene una mente sana, cuesta mucho que vaya a ver cosas indebidas en situaciones que no la hay. Porque su mente es sana. Pero el de mente impura, el de mente sucia, ve impurezas aún en donde hay pureza. Ve impurezas y las busca aún. Pero el problema está en su mente, no en eso que ve. Y aunque no hay mucha pureza entre nosotros, Pablo dice: piensen en lo que es puro. Vamos a ver en qué es que nos está invitando a pensar. Vamos a ver. Luego termina diciendo: piensen en todo lo amable. Esto me hace recordar de una niña pequeña cuyo abuelo vino y le preguntó: mi amor, ¿por qué todos te quieren tanto? En la escuela todos te quieren. En la iglesia todos te quieren. Al lugar donde vayamos, todo el mundo te quiere. Y la niña inocentemente respondió a su abuelo: no sé qué será, abuelo, pero es que yo los quiero a todos.
que yo los quiero a todos. No hay nadie a que yo no quiera. Y por supuesto, eso es lo que ella recibía. Sí, yo entiendo que no siempre sea así como la ilustración. Hay personas que no tienen líos con nadie y sin embargo, no todo el mundo los quiere. Precisamente por eso. Están buscando algo para tener algo con esa persona y no, entonces no le simpatices por eso. Pero el problema no está en la persona. Y él dice, piensen en todo lo amable, y yo no vuelvo a darme garrote esta mañana como lo hice el pasado domingo, en lo que ya ustedes conocen, que esta es una virtud escasa entre nosotros. Es escasa en mí. Pensar en ser amable debe llevarme a hacerlo en cada ocasión que se me demande, en cada circunstancia. Sí, les reconozco, les admito y les confieso que desde el pasado domingo he luchado un poquitito más por ser más amable, por ser menos quisquilloso. Porque es fácil ser amable con las personas que son amables con nosotros. Inclusive, mire, un pecado que todos cometemos, no me digan que soy solo yo, no me hagan sentir mal. Es que tendemos a ser muy amables con la gente que menos conocemos. Y muy irritables con los más cercanos. Ese es un pecado de todos nosotros. Cuando tendría que ser al contrario. Pero sucede. Y entonces los que no nos conocen, los extraños, qué amabilidad de ese caballero, qué caballero. Y la esposa que está le dice, pregúnteme a mí. Porque es normal que eso pase con nosotros. Y esta es una virtud que tenemos nosotros que trabajar. Mucho, aún entre nosotros mismos. Porque lo opuesto a esto es el ser áspero. Áspero. Y aquí confieso que ese es parte de un problema que tenemos y que yo principalmente lo tengo. No es tanto lo que decimos que muestra falta de amabilidad, sino cómo lo decimos. Porque como nuestro cuerpo todo tiene un lenguaje que se expresa. Entonces es un niño, ¿quién de pequeño no hizo como hacen algunos de nuestros niños ahora cuando se le da una orden y no lo quiere obedecer? ¿Quién le tuvo que enseñar a los niños a que no quieren hacer algo y tienen que hacer así? ¿Quién? ¿Usted le dio clases para eso? Usted también hacía lo mismo, yo también. Pero mire, esa señal, hay un lenguaje explícito en eso. Y mi papá lo identificaba facilito. Y él sabía cómo curar eso. Que haga tal cosa. Entonces el lenguaje de mi papá yo también lo interpretaba. Ya lo interpretábamos, ya sabemos. Porque tenemos un lenguaje muy corporal. Todo nuestro cuerpo manda mensajes. Constantemente. Y más vale que el mensaje que envíes sea el mensaje que las personas entienden, que no sean mensajes equivocados, porque muchas veces mandamos mensajes equivocados. Y en esto tenemos que trabajarlo mucho. Y luego Pablo termina diciendo, en todo lo que sea de buen nombre, esto habla mucho de la reputación, todo lo que tenga que ver con buena reputación, con buen testimonio, con pulcritud, con pureza, con gentileza, con amabilidad, con amor, con honestidad, con verdad. En todo eso, dice, piensen en eso. Piensen en eso. ¿En quién me está invitando a pensar Pablo? ¿Será que me está invitando a pensar en él? Porque yo no encuentro en nadie más estas virtudes humanamente, sino en Cristo. Él me está invitando a pensar en Cristo. Piensa en Cristo, piensa en Cristo. Él es verdadero, Él es honesto, Él es justo, Él es puro, Él no hace nada indebido.
Piensa en Él. Recréate en Él. ¿Sabe a qué nos invita el apóstol Pablo? A algo que a menudo el Señor invitó al pueblo de Israel, a la meditación. Pero no la meditación oriental, al estilo los lamas tibetanos en el mundo budista e hinduista por ahí. No, la meditación cristiana, bíblica, no tiene nada que ver con eso. Y el Señor invitó a su pueblo a meditar en su ley. Medita en ella de día y de noche. Medita. Pero esa meditación no es, a diferencia de las religiones de Oriente, en donde se invita a meditar para descubrir el Dios que hay en mí. El cómo puedo hacer las cosas, el potencial ilimitado que tengo. Descubre el campeón que hay en ti. Medita, medita. Si usted quiere cosas como esas, pásela escuchando a Daniel Aviv. Listo, escuche a ese charlatán. Instrúyase con eso si quiere. Instrúyase con eso. Al final se va a dar cuenta que no se instruyó, que se destruyó. Pero si usted quiere meditación bíblica, tiene que encontrar en la Escritura la fuente de meditación. Porque la meditación bíblica, al contrario de eso que nos invita a sacar nuestro potencial y todo, la meditación bíblica nos lleva a descubrir que nosotros, por nosotros mismos, que es fuera de nosotros donde se encuentra toda la riqueza, no dentro de nosotros. Toda vez que alguien diga, descubre la belleza que hay en ti, está hablando un humanista. Porque Dios ya dijo lo que hay en nosotros. Y lo dijo explícitamente. Podrida llaga. Su corazón es un corazón sucio. Su mente está entenebrecida. Sus pensamientos y sus acciones, no hay nada rescatable en el hombre desde el punto de vista humano cuando está despojado de Dios. Nada. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que estamos muertos. Y un muerto, ningún muerto huele bien. No importa qué tanto perfume le ponga. Después de que comienza el proceso de descomposición, no hay nada que apeste más que el cuerpo humano. Ni el peor de las especies animales huele tan putrefacto como el ser humano. Entonces, esto hay que verlo a la luz de lo que es. Esa es la primera. Piensa, medita en la ley de Dios para que la ley de Dios te muestre la condición de tu corazón y de tu mente. Eso es lo primero que nos dice. Y a esto lo que nos está invitando es a la integridad en nuestros pensamientos para que luego nuestros pensamientos nos lleven a acciones correctas. Ahora, la ilustración para que usted vea la diferencia entre honestidad e integridad. ¿Qué es honestidad? ¿Usted cree que toda persona honesta es íntegra? No. Pero toda persona íntegra sí será honesta. Siendo que la honestidad es una virtud importante, no es integridad. Este es un hombre que estaba en un lugar con una mujer entre el carro, charlando, hablando sabroso. Y de pronto tuvieron hambre y se fueron rápido a un lugar a conseguir algo para comer. Llegaron a un asadero y él se bajó del carro y pidió un pollo para llevarlo. En una caja le pusieron el pollo y él puso la caja en el carro y se fue a un lugar oscuro, tranquilo,
para estar con aquella mujer allí, comer el pollo y pasar un rato juntos. Y cuando abrió la caja, descubrió que no había pollo. Había el dinero de todo el producido del día, de ese asadero. Y él, no puede ser, esto no puede ser, tenemos que regresar al asadero. Regresó rápido a aquel lugar. Y usted se hace ahí esperándome. Y se fue hasta la cajera. Y le digo, mira señorita, usted vine ahora por un pollo y usted me entregó esta caja y mire lo que hay. Y cuando la mujer abrió, oh señor, no puede ser, usted es la persona más honesta que yo conozco. ¿Sabe cuánto dinero hay ahí? Yo hubiera tenido que pagar eso, usted es muy honesto. Déjeme, yo llamo al dueño del restaurante. Llamó al dueño del restaurante, que vino y lo felicitó, al hombre le dijo, mire, su honestidad, su honradez tiene que ser conocida. Déjeme, yo llamo a un medio de comunicación que divulgue esto. En épocas que no había Facebook ni nada de eso. Y el hombre llamó al dueño aparte y le dijo, venga, no haga tanta bulla. Por favor, no. Solo déjeme ir ya, déjeme un pollo que al fin y al cabo lo pagué y ya me voy. No, el pollo se lo voy a regalar, usted lo tiene. Pero por favor, no haga bulla. ¿Por qué? Usted es muy honesto, muy honrado. La gente debe conocer esto. No, usted no entiende. Es que la mujer que está allá en el carro esperándome no es mi esposa. ¿Usted entiende? ¡Oh! Muy honrado, muy honesto, pero nada íntegro. Y muchos de nosotros podemos estar en situaciones como esa. Honestos, honrados y la integridad. Por eso es que cuando usted toma el conjunto de todo esto, no apunta sino a Cristo. Él es el único que califica en cada cosa de esta. Pero Pablo no se quedará ahí. Pablo dice en el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. 4 cosas que debemos hacer. 4. Todo cuanto pensamos de manera piadosa debe llevarnos a vivir esas cosas. Y él dice, lo que aprendiste. A los filipenses les está diciendo, ustedes aprendieron de mí. Yo estuve con ustedes. Y ustedes me vieron. Así como le dijo a los hermanos en el capítulo 20 de Hechos, los ancianos de la iglesia de Éfeso, cuando se iba a despedir, y los llamó. Y les dijo a ellos, ustedes saben cómo me he comportado ante ustedes, dijo Pablo. Es más o menos esto. Él está diciendo, ustedes aprendieron de mí, yo aprendí de Cristo, tenemos buenos maestros, gente que nos ha enseñado, ustedes ya aprendieron, lo que ustedes aprendieron, ahora llévenlo a la práctica, vívanlo. Eso es lo que está diciendo. Lo aprendido no puede quedar aquí nada más. Temo y temo muchísimo, hermano, muchísimo. Que en esta línea en donde nos encontramos ahora, tan vasta en conocimiento y todo, nos estemos quedando muy pegados en el conocimiento y nada más que en eso. Y temo por mí mismo. No porque esté lleno de conocimiento, porque hay mucho más por conocer, sino porque lo poco nuevo que hemos venido conociendo se nos esté quedando ahí acumulado y nada más. Pero él dice lo que aprendisteis. Segundo, lo que recibisteis. Todo lo que les dimos. Todo lo que ustedes han recibido. No se pueden quedar con eso. Y es que no hay nada, mi hermano, que usted tenga que no lo haya recibido. ¿O qué tiene usted que no lo recibió de alguien más? No, hermano, yo todo lo recibí de mi trabajo. ¿Y quién le dio el trabajo? No, un empleador ahí que me contrató y yo trabajo para él. ¿Y quién cree que está detrás de todo eso? ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? ¿Qué?
Todo lo hemos recibido. Y Él dice, eso que ustedes han recibido, ahora, denlo a conocer también. Pongan en práctica estas cosas. Lo recibido, lo aprendido, lo oído. Lo que oíste, por supuesto, que sabemos que es bueno y que conviene. Lo que no, lo desechamos. Porque ¿qué oír? Eso sí hay oferta, hermano. Cosas por oír, nos falta tiempo para escuchar tanta baratija que hay por ahí. ¿Sí o no? Pero el escritor a los hebreos dice con autoridad que en este tiempo hay una voz principalmente que estamos nosotros llamados a escuchar. El propio Padre se dejó ir desde el cielo cuando el Señor Jesús está siendo bautizado. Y dice, ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oí. En la transfiguración fue lo mismo. Pedro, Santiago y Juan están allí con el Señor. Y la voz del Padre se deja escuchar para decir, a Él oí. Y toda persona que dice hablar en nombre de Dios, no necesariamente está hablando en nombre de Dios, aunque mencione a Dios. A Él oí. Y lo último que dice es, lo que vistes. No solo lo aprendieron, lo recibieron, lo oyeron, sino que también vieron. Ustedes vieron cómo me comportaba, cómo nos comportábamos. Timoteo, Epafrodito, el propio Clemente que lo menciona allí. Ustedes vieron. Es por eso que Pablo tuvo que mencionar el problemita que hubo entre las dos hermanas de la iglesia. El pasado domingo que lo hablamos, entre Evodia y Síntique. Por eso él tuvo que mencionar eso. Porque él dice, ustedes no vieron eso en nosotros. Ustedes no aprendieron eso. Ustedes no recibieron de nosotros eso. ¿Por qué están portándose de esa manera? Lo que ustedes piensan, eso, llévenlo a cabo. Realicen esas cosas. ¿Por qué lo que pensamos es tan importante, hermano? Alguien escribió esto una ocasión y yo creo que así es. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino.